Hola profesor, nosotros somos estudiantes del quinto ciclo del curso Riesgo y Cobranza de Recuperaciones. En esta oportunidad nuestro tema es sobre las estrategias de cobranzas y la cobranza judicial. Nuestro equipo está conformado por mis compañeros Ascamit Cartolín, Manuel Llerena, Naime Reina, Hilda Tristán y quienes habla de Isun Chinchay. En este video explicaremos de manera clara cómo funcionan la cobranza extrajudicial y la cobranza judicial en el sistema financiero. Nuestro objetivo queremos que las personas entiendan en qué ocurre cuando una deuda entra en atraso y qué acciones realiza una entidad financiera para recuperar el crédito y cuáles son los pasos en que siguen si el caso llega en un proceso legal. También explicaremos conceptos importantes como el refinanciamiento, la reprogramación, el proceso crediticio y la gestión de cobro para que el público comprenda cómo se gestionan las deudas y qué opciones existen antes y durante, después del proceso judicial. Voy a dar pase a mi compañera Hilda que les habla más del tema. Acerca del proceso extrajudicial o prejudicial. ¿Qué es el proceso extrajudicial? Este proceso es la medida de cobro que utiliza el banco antes de pasar al proceso judicial ante un juez. En esta medida normalmente el cobro se efectúa cuando un cliente ya no realiza el pago dentro de los 15 o de los 30 días, esto lo detecta el banco, realiza sus medidas correctivas para el pago, por ejemplo, realiza lo que es el envío de mensajes, de WhatsApps, de correos electrónicos, para poder llegar a un acuerdo. Normalmente realizan lo que es, al momento de llegar al acuerdo, lo que es la reprogramación, el refinanciamiento. En algunas ocasiones también dan la opción del pronto pago. Una vez hecho el acuerdo, si el cliente realiza lo que es el pago de forma correcta y a tiempo, se realiza lo que es un descuento de los que son intereses y es para que todo se pueda solucionar sin llegar a un juez. En el mejor de los casos, todo este tema, todo este proceso judicial, si se llega a realizar en los tiempos acordados y bajo la autorización del cliente, todo llega bien y ahí se cierra el caso. Por ejemplo, yo, Hilda, tenemos una deuda de 5.000 soles dentro de que ya pasaron los 20, 30 días según el cronograma que yo tenía para pagar y no lo pagué. ¿Qué va a hacer el banco? Me va a llamar, me va a decir, oye Hilda, veremos que tienes un pago que está bastante atrasado, queremos conversar para poder de repente reprogramar lo que son los pagos o refinanciar. Me dicen, la deuda va a estar saldada si tú en estas dos partes vas a pagar la deuda. En una cuota 1, una cuota 2 y se acaba el problema. Si yo acepto y realizo el pago según lo acordado, se va a hacer lo que es la reprogramación y todo se va a solucionar. Pero ¿qué es lo que pasa si el cliente, yo, no realizo este acuerdo hecho con el banco? Vamos a pasar a la segunda instancia, que viene a ser el proceso judicial. En el proceso judicial, ¿qué es lo que pasa? Acá ya ingresa un juez. ¿Por qué? Ya que, por ejemplo, el cliente, yo, Hilda, no acepté lo que es el acuerdo o simplemente me desaparecí, no respondo a las llamadas, no respondo al mensaje, lo que va a hacer el banco es presentar una demanda ante el Poder Judicial para que yo pueda hacerme responsable del pago. Acá ya ingresa un juez y ingresa abogados. Este proceso es un poco más fuerte, mucho más fuerte en realidad, hay más costo de dinero, hay mucho más costo de tiempo. Lo que va a hacer el banco es que una vez llevado la demanda ante el juez va a revisar esta demanda, a verificar si todo es verídico, porque tiene que ser verídico para que se pueda llevar a un juicio, y ya con ello se va a poder entablar un veredicto. Tal persona, en este caso Hilda, tienes hasta esta fecha para poder pagar. Si yo, Hilda, no hago caso a lo que me indica el juez, va a proceder a lo que es diferentes medidas correctivas. ¿Cuál puede ser la medida correctiva que se puedan cobrar, por ejemplo, si trabajo en planilla, de mi sueldo lo que es la deuda? De igual manera, también, si tengo propiedades, si tengo un automóvil, si tengo una casa, van a poderse cobrar. Y en el peor de los casos, si el caso ya está avanzando muy rápido, se va a poder llevar a rematar lo que son los bienes. Entonces, y ya con eso, claro, el banco se va a realizar lo que es el cobro de la deuda. Entonces, lo más viable para todos es de que todo se quede en un proceso extrajudicial. Y como pueden ver, la diferencia es bastante evidente. En el proceso extrajudicial es una etapa de conciliación donde no va a haber un juez y se va a poder acabar todo de manera un poco más fácil, por decirlo así, y el proceso judicial ya es una medida legal para que el banco pueda hacer el cobro de la deuda. Gracias.
A continuación vamos a explicar la opción de pago denominada reprogramación, la cual es una herramienta utilizada principalmente dentro de la cobranza extrajudicial. La reprogramación consiste en la modificación de las fechas de pago o del cronograma de crédito, sin cambiar el número total de cuotas ni generar una nueva obligación financiera. Es decir, el crédito original se mantiene, pero se ajustan los plazos o fechas para facilitar el cumplimiento del cliente. Esta opción se aplica cuando el cliente no presenta una morosidad severa o cuando su atraso es leve y temporal, generalmente por dificultades económicas puntuales o de pérdida de ingresos, retrasos salariales o gastos imprevistos. Por ello, su objetivo principal es brindar un alivio financiero temporal sin necesidad de recurrir a medidas más drásticas, como el refinanciamiento o la cobranza judicial. En cuanto a sus condiciones e impacto en el crédito, la reprogramación sí puede afectar el historial crediticio, ya que evidencia que el cliente tuvo dificultades para cumplir sus obligaciones iniciales. Sin embargo, este impacto suele ser menor en comparación a otras alternativas debido a que no se generan nuevos intereses significativos ni se capitalizan saldos vencidos. Respecto al monto de la deuda, es importante destacar que no se crea un nuevo capital. La deuda simplemente se redistribuye en el tiempo, lo que permite que el cliente al día sí pueda asumir los costos administrativos elevados ni penalidades adicionales. El proceso de reprogramación inicia con la evaluación de la situación financiera del cliente. Luego se analiza sus atrasos y capacidad de pago. Posteriormente a ello, la entidad propone nuevas fechas de vencimiento, manteniendo el mismo crédito y en muchos casos la misma tasa de interés. Finalmente se formaliza el acuerdo y se activa el nuevo cronograma de pagos. En conclusión, la reprogramación es una estrategia preventiva y flexible que busca evitar al cliente que caiga en una mora más avanzada, fortaleciendo la relación entre la entidad financiera y el deudor y promoviendo una solución voluntaria y sostenible. Muchas gracias. Finalmente, vamos a concluir en que la gestión extrajudicial es más rápida que la gestión judicial, pero va a depender. La gestión extrajudicial se utiliza inicialmente del proceso y dependiendo de la entidad financiera, si desea continuar con un proceso judicial o no. También podemos mencionar que en este trabajo hemos presentado toda la línea de tiempo, tanto en cobranza judicial como extrajudicial, las diferencias, algunas opciones de pago como el refinanciamiento, la reprogramación, las consecuencias de ello también, y en qué caso utilizar cada uno de estos. Por último, tenemos la planificación. En planificación, el banco, la entidad financiera va a poder determinar en qué situación poder hacer qué tipo de cobranza. Es decir, si debo 5.000 soles, por ejemplo, no van a proceder con un tema judicial porque es más costoso, se tiene que pagar tasas arancelarias, al abogado, continuar con el proceso. Si de repente no hay una garantía de por medio, no va a haber de dónde poder obtener la recuperación del crédito. Punto número 4, nuestro valor agregado en esta etapa, en este tema del curso, es que nosotros como futuros asesores financieros vamos a poder plasmar a nuestros clientes cuál es la mejor solución de crédito dependiendo su etapa o dependiendo la, el dinero disponible del cliente, si puede reprogramar, refinanciar, cancelar. Además, también esto nos va a ayudar para poder reducir la morosidad de la entidad financiera. Esta información es muy importante también para poder planificar los pagos y llegar a una solución adecuada. Gracias. ¿Qué tal? Continuamos con proceso crediticio y gestión de cobro. Aquí vamos a poder visualizar cuál es la línea del tiempo para el proceso crediticio y qué pasa cuando cae en mora. Como punto número 1 contamos con evaluación del crédito. Es el primer paso para tener un crédito, es decir, la entidad financiera evalúa al cliente, ya sea persona natural o persona jurídica, en base a sus documentos, su comportamiento de pago y qué cosa es lo que va a querer el cliente.
Si tenemos el ejemplo de un préstamo vehicular, como punto número 2, en el otorgamiento del crédito, ya la entidad financiera, por ejemplo el banco, le otorga el crédito al cliente, el préstamo vehicular, y aquí se norma cuotas, plazo, tiempo, fecha. Es un contrato unilateral por el banco y el cliente. Punto número 3, contamos con etapa de pago. Es cuando el cliente ya le toca pagar su cuota, ¿ya? Y tiene que cumplirlo de manera puntual. Supongamos que el cliente no paga. Entonces, también lo que puede pasar es una gestión preventiva, que es de 0 a 30 días, antes que se venza el contrato o inclusive hasta el día del vencimiento. Gestión preventiva se le llama porque es antes del vencimiento. Un mensaje, un correo electrónico, te recordamos que está pronto a vencer tu pago, el día de hoy vence, y cuánto es el importe, o los canales de atención, por ejemplo. Luego contamos con cobranza extrajudicial, que es el primer paso de la cobranza. Ya el segundo paso es de 30 a 90 días, que continúa por una gestión omnicanal, correos, mensajes, llamadas telefónicas, indicando que ya se atrasó y cuándo va a realizar su pago. Si este proceso si el cliente no paga, procedemos a la cobranza judicial, que es cuando ya se inicia con la carta notarial y toda la documentación para poder hacerlo a través de un juez. Y como la medida cautelar y embargos, significa que el juez ya indica de repente una orden de captura, se traba embargo en forma de inscripción con el inmueble, y como punto número 8 contamos con la ejecución del cierre. Es cuando ya el Poder Judicial indica, ¿no? Este es por aquí lo podemos ver, el oficio de orden de captura, donde indica que ya se tiene que colocar en orden de captura el vehículo, ¿no? La unidad. Luego contamos con la información de incumplimiento y proceso ejecutivo. Aquí es la presentación de la demanda. Cuando recién inicia el proceso, se prende la demanda, admiten la demanda, notifican a las partes, al deudor, al cliente, al demandado, al demandante. Es decir, luego podemos tener la oposición del cliente, que se le denomina apelación, que el cliente indica no está de acuerdo referente a algunos puntos señalados. Luego el juez menciona, ok, está bien, por ejemplo, cliente, no tienes la razón, banco, tienes la razón, y continúan con el proceso judicial. Si seguimos hablando sobre el mismo ejemplo del préstamo vehicular, es cuando ya el juez ordena la ubicación y captura de la unidad. Si el cliente paga en esta instancia, cancela totalmente la unidad, el vehículo, ya sea porque lo capturaron o porque desea pagar, podemos contener la conclusión del proceso. Es decir, que el juez indica, ok, por cancelación se ordena la conclusión del proceso y el archivo definitivo del tema.